Muy bien, entonces los bancos de memoria contienen las celdas que guardan la información, así como una tabla, una grilla, una tabla, ¿bien? Una hoja de ELSEC, si quieren, bien, cada banco podríamos guardar la información. Después tenemos un chip que contiene información propia de la memoria, el tamaño, la velocidad y el acceso, ¿bien? La velocidad y el tamaño ya vienen predefinidos de fábrica, ¿bien? No la podemos ampliar, ya es físico eso. La capacidad que yo puedo guardar en una memoria ya viene predeterminada de fábrica, por eso decimos que es de 32, de 8, de 16, porque ya viene definida de fábrica. Tenemos el contador de ráfagas, que su función es facilitar filas para mejorar el acceso, o sea, para mandar la información en grupos, ¿bien? En conjuntos, por ejemplo, filas, ¿bien? De celdas o columnas de celdas, ¿bien? Entonces mandamos agrupadas. De esa forma podríamos mandar un byte completo, si quieren. Agrego o armo filas o columnas de 8 bits o de 8 celdas, que equivaldrían a un byte, por ejemplo. Entonces yo puedo mandar directamente un byte a una ráfaga completa. Ahora bien, fíjense qué importante. La velocidad con la que la información se transmite se mide por medio de mega. ¿Bien? Hertz, un megahertz. Un hertz es un ciclo. Un ciclo es como, podemos decir que equivaldría a un bit, ¿bien? Pero en el tiempo. ¿Sí? Un hertz es un ciclo, es como un bit enviado en un tiempo. Megahertz, fíjense que tiene esta sigla, MHZ, o gigahertz. ¿Bien? Las memorias de hoy en día tienen velocidad de transferencia en gigahertz. ¿Bien? Estamos hablando de millones de bytes. ¿Bien? Mandamos millones de bytes por segundo. ¿Bien? A esas velocidades es las memorias de hoy en día. La memoria RAM puede ser ampliada añadiendo otra memoria a la computadora. ¿Bien? Es como yo les decía. Por ejemplo, una PC comercial hoy en día, comúnmente, puede tener su placa madre una capacidad de máxima de 32 GB de memoria RAM. Ya están viniendo placas con 64 GB de memoria RAM. ¿Sí? Si ustedes me dicen cuál sería hoy una velocidad adecuada, bueno, eso va a depender del uso de del equipo. Porque hoy las computadoras son multipropósito. ¿Sí? Nosotros lo usamos para todo. O sea, si yo tengo un programa de diseño, bueno, voy a requerir un poquito más de memoria RAM. Porque los programas son más grandes, necesitan más espacio en memoria para poder trabajarlos. ¿Sí? Porque si no, es como que se enlentecen un poco. Ahora, si yo le doy un uso medio, bueno, puedo andar en 4 o 8 GB de RAM. ¿Sí? Más o menos. Eso puede ir variando. ¿Sí? Va a depender de muchos factores. Y sobre todo en el software que yo estoy utilizando. Bien, las capacidades de memoria que hoy tenemos en día son hasta 16 GB de RAM. O sea, en el mercado van a encontrar como máximo memoria de 16 GB de RAM. Cuando se ejecuta el programa, las instrucciones que tienen que ser ejecutadas se pasan del procesador a realizar transmisiones de datos según la necesidad de la memoria RAM. Es la encargada de almacenar dicha información y enviar al procesador los datos que deben ser procesados. ¿Bien? La memoria RAM cumple una función que es una especie de intermediario entre los medios de almacenamiento y es la que se encarga de procesarlo. Cuando la CPU tiene que llegar a los datos que están guardados dentro del disco duro para poder ejecutar una tarea. Lo extraen de la memoria RAM. ¿Qué quiere decir esto? Es que nosotros, cuando ejecutamos un programa, lo que hacemos, pasamos de donde está su almacenamiento, por ejemplo en el disco rígido, a la memoria RAM y de ahí la trabajamos. Vamos a ver los tipos de memoria RAM que existen. Vamos a hablar de los primeros que aparecieron. ¿Bien? SRAM, Static RAM. ¿Bien? Se trata de uno de los tipos básicos de memoria. El otro es la DRAM. ¿Bien? Se comenzó a utilizar en la década del 90 y al día de hoy siguen presentes en cámaras digitales.
routers o impresoras. ¿Bien? Son memorias que se siguen utilizando. También se utilizan en caché. El caché es un tipo de memoria más pequeño y más rápido. Ya vamos a ver después la clasificación de esas memorias, cómo sabemos qué es un caché, qué es una memoria RAM, ¿bien? Qué es un swapping. Lo vamos a ver más adelante. Por ahora, lo que me interesa que sepan en este momento es cómo es la parte física, cómo trabajan físicamente para almacenar la información. Este tipo de memoria necesita un flujo de energía constante para funcionar. ¿Bien? Eso es importante. ¿Bien? Nosotros tenemos que estar continuamente con energía. Si nosotros le sacamos energía, se borran, como lo dijimos anteriormente. Entonces, tienen que tener un flujo constante de energía para funcionar. De lo contrario, se borra. Necesitan refrescarse todo el tiempo. ¿Bien? Por eso se llaman memoria estática. Esa es como la característica más importante de la SRAM. Ahora vamos a ver la otra, el otro modelo. Bueno, la ventaja de este tipo de memoria es que consume muy poca energía, pero la contra es que tiene pocas capacidades y son caras para fabricarlas. Ahora vamos a ver las dinámicas. La Dynamic RAM, DRAM, es otro tipo de memoria. Y esta no necesita continuamente estar inyectándole energía, sino que cada tiempo podemos hacer un refresco periódico para recargarlas. Es como si fuera una pila o una batería, que yo la cargo y de a poco va perdiendo su capacidad. Entonces, antes que pierda toda la capacidad y se borre la información, tengo que volver a recargarlas. ¿Bien? Eso es como que se va desgastando, yo la cargo, se va desgastando como cualquier batería o pila que vamos consumiendo, entonces a un tiempo determinado tengo que volver a recargarla para no perder la información. ¿Bien? Esa es un poco la idea, o sea que no necesita continuamente estar con electricidad, sino que necesita un refresco. Esa es la idea entre una y otra. Bueno, ahí van a ver que en el apunte tengo varios, estos son un slot de memoria, ¿bien? Acá hay una ranura, ahora vamos a explicar qué es cada cosa. Más adelante les explico cada una de las memorias que hay. Ahora quiero que veamos esto. ¿Ven acá que tienen estos rectángulos en amarillo? Son cada uno de los pines. Esos pines se comunican con la placa madre. ¿Bien? Y ahí mandamos información. Es como que cada uno representaría un dato de información. Y trabajan en paralelo. O sea, nosotros podemos mandar, de acuerdo a cantidad de pines, cantidad de datos. ¿Bien? En paralelo, al mismo tiempo. ¿Bien? Por eso decimos que en paralelo, porque lo mandamos al mismo tiempo. ¿Bien? Muy bien. Vamos, por ejemplo, vamos abajo. Las memorias, por ejemplo, tenemos DDR2, DDR3 y DDR4, que son las últimas. ¿Bien? Acá se las nombro. Y lo que tenemos que tener en cuenta es su capacidad de almacenamiento. Pueden venir, antes venían de 512 mega, después de 1 giga, de 2 gigas, de 4, de 8 y de 16. Bien, fíjense que es como veníamos hablando en la clase de hoy, siempre el doble. Bien, vamos respetando esas capacidades. Esa es la capacidad de la memoria. Y el otro dato importante es la velocidad de transferencia, que se mide en megahertz. Por ejemplo, la DDR2, como pueden ver acá, tiene una velocidad de 533 MHz por segundo, estamos hablando, ¿no es cierto? También varían un poco en el voltaje y la cantidad de pines. Por ejemplo, una DDR2 tiene 240 de esos triangulitos amarillos que le acabo de mostrar, 240 pines. Ahora, toda la informática, como les dije la clase pasada, tiene un conector especial y una forma de conectarlo único entre macho y hembra, para que no nos equivoquemos, ¿bien? Y no enchufemos
y demos diferentes voltajes y podamos quemar el dispositivo. La memoria RAM, como conservan el mismo tamaño, pero han aumentado la cantidad de pines. A medida que avanzamos con la tecnología, vamos incorporando mayor cantidad de pines. Entonces, como tiene el mismo tamaño, a ver, el mismo tamaño si hablamos de una PC. Si hablamos de una notebook, tiene un tamaño más corto, ¿bien? Tiene otro tipo de tamaño. O sea, no es lo mismo una memoria para una PC que una memoria para una notebook. O sea, más allá de que la velocidad y el almacenamiento pueden ser iguales, el formato es diferente. Entonces, entre diferentes modelos de DDR2, DDR3, DDR4, lo que hacemos es variar esta hendidura para no equivocarnos, para no insertar en la placa madre una memoria que no corresponde. ¿Bien? Entonces, esto se corre milímetros y ya con eso no la vamos a poder insertar. Entonces no vamos a poder equivocarnos en instalar una memoria que no corresponde a esa placa madre. ¿Bien? Acá tenemos diferentes modelos, DDR2, DDR, DDR2, DDR3 y DDR4. Lo que ven acá en negro serían los bancos de memoria, ¿bien? Donde almacenamos la información. Esta es la plaqueta, ¿bien? Donde circula la información, y estos son los pines, ¿bien? Donde nosotros enviamos la información. Y acá, como pueden ver, ven que van corriendo para que no podamos insertar una memoria en forma equivocada. Acá abajo, bueno, les nombro un poco los modelos y las velocidades, y acá también en lo último hice un cuadro donde les muestro la cantidad de la transferencia. ¿Bien? Es muy alta la transferencia de las memorias RAM, porque es la que alimenta al elemento principal de una computadora, que es el microprocesador. ¿Bien? También va a depender de la placa madre, ¿bien? De los buses de transferencia de la placa madre, que soporte la placa madre. Acá tienen una tabla donde, fíjense en que el día de hoy andamos en casi 22 GB por segundo de transferencia. ¿Sí? Esa es la velocidad. Y hay aún más rápidas todavía que esto. ¿Sí? Acá pueden ver, les dejé diferentes memorias y sus especificaciones para que ustedes puedan ver las diferentes memorias que existen. Todo dispositivo informático, un televisor, todo lo que le podamos instalar un software, tiene memoria RAM. Porque, como ya les dije, se basa en la arquitectura de von Neumann. Entonces tiene memoria RAM, seguramente que la memoria de trabajo.